No, solamente era para hacerle presente, señor juez, que como usted lo acaba de decir, el día de ayer a las 2:15, 14 y eso presentamos ese escrito, doctor. No se preocupe, para que dé cuenta. He dado cuenta de ese escrito. Así es. Como también el día de ayer el señor Castillo Terrones personó como abogado, a quien ahora va a hacer uso de la palabra, indicó que también era un abogado que se integraba al bloque de sus abogados de defensa, al doctor que ahora lo está acompañando en el establecimiento penal. Está todo claro, no hay ningún problema, el procedimiento se está siguiendo razonablemente. Muy bien. Escuchamos ahora al doctor Robles Rivera. Señor doctor, escuchamos sus alegaciones. Gracias, señor presidente. Señores magistrados de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, como defensa técnica de don José Pedro Castillo Terrones, venimos a esta audiencia para solicitar muy respetuosamente que se sirvan revocar la resolución que decidió declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva dictada en contra de nuestro cliente y reformándola se le imponga la medida de comparecencia por los agravios que a continuación exponemos. En primer lugar, en nuestro recurso de apelación hemos manifestado que existe, señor presidente, una transgresión de los artículos 449, 450, numeral 1 del Código Procesal Penal. Esto en referencia a que el juez supremo de investigación preparatoria en su resolución en la parte asignada como el subtítulo de antecedentes procesales hace referencia a la resolución del Congreso 02-2022-2023-CR emitida el 12 de diciembre de 2022 que resolvió levantar la prerrogativa de antejuicio político a José Pedro Castillo Terrones. Y a su vez también hace referencia a que en esa misma fecha la fiscal de la Nación habría interpuesto una denuncia constitucional por esos mismos hechos y con las mismas calificaciones que tiene el presente incidente. Este hecho, insertado en la resolución del señor juez de investigación preparatoria, lo hace pese a que el Ministerio Público no había planteado ello en su requerimiento, pero resultaba importante porque al solicitar la prisión preventiva, el Ministerio Público debió motivar respecto a la prerrogativa del antejuicio político, dado que el investigado se encontraba investido de esta prerrogativa. Entonces, esta omisión infringe no solo la obligación del órgano persecutor de motivar sus requerimientos y la cual el ACO intenta al parecer subsanar haciendo referencia a esta resolución, pero además de incurrir en dichos errores, el ACO no cumplió con su obligación de verificar si ese procedimiento previo de antejuicio político se había llevado en las condiciones establecidas por el reglamento del Congreso y si la resolución parlamentaria de levantamiento se produjo como consecuencia del procedimiento parlamentario, porque así lo señala la norma procesal. Este antejuicio político, del cual son beneficiarios una gama de funcionarios a cuya cabeza de catálogo se encuentra el presidente de la República, cargo que precisamente ostentaba mi cliente al momento de ocurridos los hechos. Sin embargo, ese derecho de no ser procesado penalmente por la jurisdicción ordinaria, sin haber sido sometido previamente a un procedimiento político jurisdiccional, no ha sido respetado en el caso de mi cliente y que nos trae esta audiencia de prisión preventiva. Entonces, se presenta el mismo día la denuncia constitucional, el Congreso le responde, ya hemos sacado de oficio una resolución donde se establece el levantamiento del antejuicio, pero hemos revisado, señor presidente,
¿dónde existe esta figura jurídica de levantar el antejuicio? No está en la Constitución, no está en ninguna ley orgánica, no está ni en el mismo reglamento del Congreso. ¿De dónde salió esta invención? Pero así actuaron, ¿no?, con referencia a mi cliente, y estas resoluciones del Congreso las hemos anexado. Y es notorio, señor juez, que el mismo 12 de diciembre, que quedará seguramente registrado en los anales por una intensa actividad del Congreso, ese mismo día la fiscal de la Nación presenta la denuncia constitucional, ese mismo día el Congreso sesiona y emite la resolución, y ese mismo día la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales emite una opinión respecto a la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, y plantea que se ha producido la sustracción de la materia porque ellos ya decidieron dejarlo sin antejuicio político, sin más, sin norma alguna que la ampare dentro de nuestro sistema jurídico. Pero este íter de arbitrariedad por parte de operadores políticos que laboran en ese poder del Estado tenía que encontrar un límite, tenía que encontrar un muro de contención, y ese era precisamente el papel del juez de investigación de preparatoria como juez de garantías, y que, diferenciándose de los apasionamientos políticos de ese contexto, debió de verificar esta situación, y lo que hizo es sumarse a la arbitrariedad. Señor presidente, al respecto quiero agregar, en otro proceso hay otra denuncia constitucional formulada, o una serie de denuncias constitucionales contra mi cliente que se han acumulado y le han notificado el 23 de diciembre en el establecimiento penal de Barbadillo con el informe de calificación de denuncia. La misma Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dice que no existe otro camino sino que llevar este procedimiento por el antejuicio constitucional. Entonces, ¿por qué en el caso que nos ocupa hoy hicieron levantamiento del antejuicio, y por qué en este caso sí le hacen antejuicio? ¿Por qué la diferencia en el actuar? Empezaba una canción diciendo que la calle es una selva de cemento, y un edificio de cemento, pues arrasaron con este derecho de mi cliente. Pasamos, señor juez, al primer presupuesto, sospecha fuerte o grave, ¿no?, de los comportamientos ilícitos que se le atribuyen al cliente. Bueno, el ATCO ha innovado y ha desarrollado en su resolución circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, ¿no? Parece que con el apuro del momento, parece que todos estos días fueron de apuro, de mucha premura. Y entonces se introdujo esto porque así lo había presentado el Ministerio Público. Pero no se trataba, pues, de un auto para resolver, digamos, un requerimiento de acusación. No estábamos en la etapa intermedia, donde sí se tiene que señalar, pues, las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, como lo exigiría el 349, inciso 1 del Código Procesal Penal, ¿no? El 268 simplemente hace referencia concreta a una estimación razonable acerca de la comisión de un delito. No plantea circunstancias tales. Ahora, se impone la prisión preventiva pese a que los hechos no reúnen los caracteres del delito de rebelión, incurriendo en vulneración del principio de legalidad. En el presente caso, los hechos que se le atribuyen a mi patrocinado, de acuerdo a la postura de esta defensa, no son típicos del delito de rebelión, pues se pretende una subsunción reducida a las siguientes premisas: tener la condición de presidente de la República, acordar disolver el Congreso de la República, instaurar un estado de excepción en el Perú,
llamar a levantarse en armas mediante el mensaje a la nación. Se interpreta que ese es un llamado a levantarse en armas. Ninguna de las conductas insertadas en el requerimiento de la Fiscalía calza en el verbo rector levantarse en armas, ¿no? Tal vez por eso la Fiscalía como juez tratan de estirar el tipo penal de la manera más elástica posible y sustituyen levantarse en armas por llamar a levantarse, porque el verbo rector es levantarse, el verbo rector no es llamar a levantarse. Entonces, con lo cual evidencia que a mi defendido lo incriminan pese a la ausencia del elemento objetivo central de este tipo penal, simplemente para cumplir, no sé, algún propósito, ¿no? Entonces, y someterlo simplemente todo el mayor tiempo posible a una prisión pese a no tener la razón ni el derecho de su parte. Entonces, y además, el delito de rebelión, según la jurisprudencia de esta Corte Suprema, es un alzamiento armado, es un alzamiento colectivo, público y violento, armado. ¿Dónde están? Pues no se precisa si esa colectividad armada era de civiles y de militares o de civiles y militares, ¿no? Puntos. ¿Quiénes eran? ¿Dónde está esa colectividad armada? Se han incautado las armas, ¿no? Ahora, colectividad puede ser Pedro Castillo Terrones, Aníbal Torres Vázquez y Betsy Chávez, porque eso es lo que se sostiene acá, ¿no? 3. Entonces, público y violento, ¿no? Bueno, sabemos que la violencia vino después y no precisamente de la conducta de mi patrocinado. Entonces, no se configuran. Y ahora, el tipo penal, además, señor presidente, tiene 4 finalidades. El 346 del Código Penal establece que el delito de rebelión consiste en un alzamiento en armas que puede tener 4 finalidades. Variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido, o suprimir el régimen constitucional, o modificar el régimen constitucional. El Ministerio Público no nos ha dicho si mi defendido está incurso en 1, 2, 3 o en los 4. Y por lo tanto el acto se ve impedido de poder racionalizar al respecto y resolver y definir una posición. No se sabe. Entonces, en esto obviamente nos limita nuestro derecho de defensa y se vulnera el principio de imputación necesario. ¿De cuál nos defendemos? De las 4 variantes, de 3, de 2, de 1. Entonces, ahora, la presencia de cualquier finalidad distinta a estas 4 devienen en la tipicidad de la conducta. Y esto lo digo porque hay pasajes de la resolución que no vamos a abundar donde se desliza la idea de que mi patrocinado lo habría hecho para poder fugar, por el ánimo de fuga, dice, para encubrir sus presuntos delitos. Entonces, el tipo penal no dice que es para encubrir, no dice que es para fugar, pero en fin, así está hecha, así está construida esta resolución que impugnamos. Ahora, por otro lado también, similar con el tema de abuso de autoridad, no se concreta cuál es el acto arbitrario. Igual el tema se ha planteado grave perturbación de la tranquilidad pública en base al 315A del Código Penal. El legislador ha establecido que existe grave perturbación cuando exista un acto de difusión masiva de un hecho. Que además ese hecho sea noticia o situación falsa o inexistente, y el hecho o noticia esté relacionado con un daño o potencial daño a la vida e integridad de las personas o de bienes públicos o privados. Entonces, estos hechos deben tener idoneidad o la capacidad no solo subjetiva de producir alarma, sino una situación de falsa alarma, de provocar un estado de incertidumbre, de zozobra, es decir, un estado de intranquilidad, de producir alarma.
algo así como decir pues que mañana va a haber un terremoto y Lima pues se va a hundir, ¿no? Es eso, o sea, falsas alarmas de bombas, desastres, incendios. No está referido a actos políticos que legítimamente la opinión pública puede decir un sector que fue errado, que no fue errado, ¿no? Sino respecto a esto. Entonces, incluso en el afán de acumularle más tipos penales a mi defendido, el Ministerio Público cae en una contradicción, porque si es falsa alarma, o sea, quiere decir de que la manifestación, el planteamiento de disolver el Congreso era falso. Entonces, ¿de qué se le acusa a mi defendido? Si era falso, era solo para generar incertidumbre, para generar alarme. Entonces, resulta hasta contradictorio, ¿no? O sea, en ese afán. Ahora, respecto a los elementos de convicción, señor magistrado, no hay elementos que tengan la fuerza suficiente para acreditar estos 4 delitos, ni siquiera uno de ellos, el de rebelión, que es al parecer el principal que se pretende, ¿no? Y bueno, el señor juez de investigación preparatoria no ha dicho si está imponiendo prisión preventiva por los 4 delitos, por algunos, por uno, no lo ha definido. Pero en fin, tampoco se pronuncia por la totalidad de los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público. O sea, no hace una valoración de cada elemento y finalmente no hace una valoración conjunta. Entonces es, digamos, importante tener en cuenta esto. Ahora, ¿cuáles son los elementos? El acta fiscal del 7 de diciembre del 2020 es simplemente una transcripción de lo que todos hemos visto por televisión, de conocimiento público. Entonces, dice, se afirma que este fue el inicio del alzamiento en armas. ¿Y cuál fue el final del alzamiento en armas? No se precisa. Y no se precisa cómo así un discurso, una declamación ante las cámaras de televisión puede ser alzamiento en armas. Puede ser típico de alzarse en armas, por sí mismo. Ahora luego vienen una serie de declaraciones testimoniales de Enrique Alfaro Alvarado, de Gómez de la Torre. Entonces, pero ninguno afirma de que el señor Pedro Castillo Terrones le haya convocado, haya tenido un acuerdo de voluntades con alguien para hacer un levantamiento en armas. Simplemente dicen que estuvieron en la sede gubernamental el 7 de diciembre. Ninguno habla de una concertación. Solamente dicen, yo vi vi que estaban dando el mensaje e incluso se cita la declaración testimonial de Huerta Olivas y dice que, ¿no? Y se valora que ¿por qué no Torres Vázquez y Chávez Chino, ¿por qué no le reprocharon a Pedro Castillo Terrones al haber disuelto el Congreso? O sea, es decir, si no le reprochan, ya es elemento típico. No hay, digamos, y por otro lado se habla de una llamada del jefe de la policía, ¿no? Alvarado, pero es un hecho posterior. Es un hecho posterior, porque si dice que el levantamiento en armas ya se había dado con el discurso, y dice que una hora después le llamó, y además que no se ha corroborado con otro elemento de que existió realmente esa llamada. Ahora, sobre la prognosis, entonces, en conclusión, tenemos debilidad de los elementos acerca del acaecimiento de los delitos imputados. Sobre la prognosis de pena, tenemos, primero, si hay atipicidad de los hechos imputados, no es posible vaticinar una sanción punitiva. Segundo, se han presentado los 4 tipos penales como si se tratara de un concurso real.
pero todos tienen como, o invocan como descripción fáctica, mensaje a la nación del 7 de diciembre. Entonces, en realidad nos presentan un concurso ideal y lo suman. Y además, se impone prisión preventiva, no lo ha dicho expresamente el juez, pero se impone por abuso de autoridad, corresponde cuando esa es la pena máxima, es en este delito es 3 años según el catálogo penal. ¿Por qué lo sumaron? Entonces lo que se hace es sumar y acumular todo lo que pueda hundir la situación en el personal. Ahora, sobre el peligro de fuga, señor presidente, arraigo familiar y arraigo domiciliario no son materia de controversia en el presente incidente, puesto que el señor juez de investigación preparatoria los tuvo por acreditados y ambas partes estuvimos de acuerdo. Así que eso está cerrado. Arraigo laboral, efectivamente, como lo dijo la señorita representante del Ministerio Público, el juez plantea un arraigo disminuido porque él habría asumido la presidencia de la República y ahora desliza la idea de que se habría quedado desempleado, pero se omite el hecho que antes de ejercer la presidencia de la República, mi cliente era un docente nombrado del Minedo, un profesor de escuela rural, nombrado. Y para asumir este cargo público, él solicita una licencia sin goce de haber. Y ahí está el informe escalafonario que hemos adjuntado mediante escrito. Entonces él tendría que retornar a su escuela, pero ahora de repente el Ministerio Público va a decir, pero bueno, ahora enero y febrero hay vacaciones y por lo tanto no hay arraigo laboral. Entonces todo el que tiene vacaciones ya nos llevaría a abrogar el derecho laboral, el derecho del trabajo. Entonces ya que no haya vacaciones pues para nadie y así todos tenemos arraigo laboral los 365 días. Creo que no es una idea de recibo. Bien, la conducta del imputado durante este otro proceso también se ha valorado y se plantea que hay un colaborador eficaz CE 04-2022 que dice que hay un brazo, ¿no?, de una supuesta organización criminal en otra carpeta, pero no se ha adjuntado la sentencia de este señor para saber si realmente es un colaborador, es un aspirante como los que abundan hoy, ¿no? Y luego se hace referencia a que en el acta de intervención policial, si se dice que lo habían intervenido en flagrancia, ¿no?, entonces estaba en pleno levantamiento en armas, pues, ¿no? Entonces, como se valora el hecho, dice, de que el general que levanta esta acta hace referencia al suboficial Grandes López, que le habrían ordenado que le conduzcan a la embajada de los Estados Unidos mexicanos. Pero el manual de documentación policial, aprobado por resolución ministerial del año 2016, establece que eso es una descripción detallada de hechos, de lo que el efectivo en ese momento ve, percibe mediante los sentidos. No es para recoger testimonios. Y es más, resulta curioso que a este señor Grandes López no lo llaman a declarar. Entonces, ¿cómo se puede valorar un acta? Porque se puso en un acta que se iban a la embajada de México, y además se quiere valorar declaraciones del presidente de los Estados Unidos mexicanos, don Andrés Manuel López Obrador, y de su canciller, en el sentido de que darían el asilo a mi cliente. Pero entonces, ¿qué? Mi cliente tiene que cargar con prisión preventiva las manifestaciones o anuncios corteses y amistosos de otros dignatarios que puedan deducir pues que él es víctima de una persecución política, de un cerco político acá. No puede ser. Entonces, cualquier declaración de un tercero no puede responder, y menos aún no podría cargar sobre su persona una medida tan gravosa como la prisión. Correcto, señor abogado, ya se ha vencido su término, pues sí, va a concluir, por favor. Voy a concluir, señor magistrado. La gravedad de la pena y del delito no pueden ser tampoco motivo, como se ha asignado ya la jurisprudencia lo establece. Ustedes como jueces la conocen mejor que nosotros los abogados.
se ha trasladado el tema en obstaculización, como si se ha argumentado como si fuera peligro de fuga. Me parece totalmente erróneo. A eso lo voy a reducir. Ahora, no hay proporcionalidad, no se ha discutido por qué otras medidas no serían idóneas y finalmente se quiere valorar el hecho incluso por parte del señor juez de que mi patrocinado no se presentó a la audiencia de prisión preventiva. O sea, yendo contra la normativa procesal, porque el procesado puede no estar, eso lo contempla, la obligatoriedad, la imprescindibilidad es de el fiscal y el abogado defensor. ¿Cómo se puede plantear con eso como una obstrucción? Puede ser un acto de protesta de parte de mi patrocinado, una expresión de disconformidad con cómo se está llevando el proceso. Pueden haber diversos motivos. Entonces, eso no se puede valorar. En resumen, señor presidente, son estos motivos que nos llevan a plantear que no hay fundamentos jurídicos. Podrán haber otras motivaciones, pero no hay en el presente caso fundamentos para mantener esta prisión preventiva, la cual esperamos sea revocada y se respete los derechos de mi patrocinado. He concluido, señor presidente. Gracias, muchas gracias. El doctor Rodríguez Tineo. Gracias.